se inventaba o no alrededor de su película, de su creación, de su niño, en definitiva. Y ahí hablaremos de cómo está Clark Gable, para siempre marcado por ese papel. Y fijaos que llevaba ya una carrera a sus espaldas. Era una de las mayores estrellas, la mayor estrella del cine de la época. Y Vivien Leigh, prácticamente una niña al principio de la película. Y fijaos cómo acaba, diciéndole Clark Gable que me importa un carajo lo que te pase, niña. Pero claro, siempre cuenta con la ventaja, una de las frases más inmortales de la historia de la literatura y del cine, cuenta con la ventaja de que siempre mañana será otro día. Película número 17. Pues claro que sí. Don David Lean, con esta marcha del coronel Bogey en El puente sobre el río Kwai. Director británico que desarrolló toda su carrera en su tierra, aunque aquí se fue un poquito más lejos para rodar la película. David Lean, uno de los grandes de la historia del cine. Otro de esos directores que jamás hizo una mala película, que jamás dejó de hacer grandes películas. Y es que ha quedado para la historia del cine como un director de grandes superproducciones. Bueno, en Inglaterra hacía películas muy intimistas, como es Breve Encuentro. Pero es que sonar la música de la marcha del coronel Bogey, ya no te puedes desprender de la historia de estos pobres prisioneros británicos a manos de los malvados soldados japoneses en la Segunda Guerra Mundial. La propia película exigía evidentemente ese cinemascope, esa pantalla ancha, ese David Lean de superproducciones. Que ya digo, hubo un momento en el cual David Lean se convirtió en ese tipo de director denostado por algunos. Porque El puente sobre el río Kwai fue la primera película de ese tipo que realizaba el director británico. Luego vinieron películas más superproducción todavía que El puente sobre el río Kwai. Todo un estudio de personajes esta película, porque al fin y al cabo se trata de un grupo de personas fuera de su hábitat natural, en un escenario que no le es ajeno, porque son soldados y están en una guerra, pero sí les es ajeno, y ahí está el conflicto de la película. Son los soldados que se convierten en prisioneros de guerra, que se ven obligados a construir un puente para que un ferrocarril pase de una orilla a otra de un río, el río Kwai. Ese es el conflicto que desencadena la película, pero dentro hay otros, como por ejemplo las personalidades de Alec Guinness y de William Holden, dos actores como la copa de un pino. Cómo sobrevivir siendo prisionero de guerra, colaborando con el coronel malvado japonés Saito, y acceder a la construcción de ese puente, sabotear e intentar derruir ese puente, o simplemente huir de ese campo de prisioneros. Dos formas de ver la guerra y dos formas de interpretar. Alec Guinness, academicista, inglés, británico, y William Holden, americano, personaje que no existía en la novela y que fue inventado por los guionistas porque el protagonista tenía que ser americano, que para eso había dinero de Hollywood en la película. Bueno, pues el personaje de William Holden es más fresco, más vital, menos encorsetado. Michael Wilson y Carl Foreman eran dos guionistas de Hollywood que firmaron esta película. Lo que pasa es que no pudieron salir en los títulos de crédito, porque tanto uno como otro fueron perseguidos por la lista negra, la infame lista negra de la caza de brujas del senador McCarthy.
Y entonces le dieron el Oscar al mejor guión al escritor de la novela, Pierre Boulle. No mola. ¿Y qué quería mostrar David Lean en esta superproducción sobre la guerra? En este caso, la Segunda Guerra Mundial. Pues el absurdo de un conflicto de estas características, de un conflicto bélico como fue una guerra que fue más allá de Europa y se extendió hasta tierras asiáticas. Pero es mucho más que una película sobre la construcción de un puente o sobre los intentos de evasión de un campo de prisioneros. Al fin y al cabo, este campo de concentración japonés es un punto muerto dentro de la guerra. Guerra que en realidad se encuentra tan cerca pero tan lejos, al fin y a la postre. Da la sensación de que tanto los prisioneros británicos como el coronel Saito estén diciendo: ¿qué demonios hago yo aquí? Si no estoy peleando en la guerra, si no estoy pegando tiros. Y todo se remata pues con el final de la película, que tiene que ver con el puente y con una voladura, evidentemente. Para que haya película tiene que haber puente y tiene que haber ese final. Y mientras sigue sonando por ahí el silbido de la marcha del coronel Bogey, dejamos esta película bélica, en definitiva, pero que había que saber mirar para darse cuenta de que de lo que de verdad trataba la película era de ese absurdo de toda guerra. Y pasamos al número 16. Y al número 16 vuelve un director del cual ya hemos hablado en esta lista de 25, que se llama Milos Forman. Y la película es Alguien voló sobre el nido del cuco. Pues efectivamente, Milos Forman vuelve con una película que convirtió a Jack Nicholson en Jack Nicholson, en el personaje que desarrolló a lo largo del resto de su carrera. Alguien voló sobre el nido del cuco fue la segunda película de Milos Forman como director en los Estados Unidos, tras Juventud sin Esperanza, otra buena película, por cierto. Pero claro, con el cuco llegó no solo al gran éxito, a su primer gran éxito, sino que ganó 5 Oscars, nada menos. Película, director, actor, Jack Nicholson, actriz, Louise Fletcher y guión, o sea, los mejores que podía ganar. Y ya digo que es uno de esos 2 directores europeos que decía antes, que se fueron a los Estados Unidos y que tienen en esta lista de 25 a 2 de sus películas incluidas. No hay nada. Hombre, para mí Milos Forman, siempre lo digo, no tiene ninguna obra maestra, y con esto estoy diciendo, ¿qué dices? Si ha hecho Amadeus, Her, El Cuco. Son grandes películas, pero a mí no me parecen obras magnas a la altura de las mejores. Lo que pasa es que Milos Forman es de una regularidad absoluta. Siempre ha hecho muy buenas películas. Le pasa un poco como a David Lean, del cual acabamos de hablar, que no sabe hacerlo mal. Hasta ha sabido dirigir a Jim Carrey y a Jack Nicholson. Es que Jack Nicholson se las trae, porque antes del Cuco, Jack Nicholson era un buen actor y sabía ser dirigido por gente como Roman Polanski. Pero aquí se despendoló un poco. Quizá por esa libertad creativa de la que siempre ha hecho gala el director checoslovaco Milos Forman. Quizá fue él quien destapó el tarro de las esencias de Jack Nicholson, que a veces son unas esencias un poquito olorosas, demasiado incluso. Pero también hay que decir que Jack Nicholson en esta película está genial. Está de Oscar, está de todo lo que quieras. Que a partir de ahí se aprovechara, entre comillas, de esa creación, a mitad mérito de Forman, a mitad mérito suyo, se aprovechara, digo, de hacer ese papel en películas como El Resplandor, pues ya es otra historia. Porque es verdad un poquito, si te fijas en El Resplandor y en El Cuco, es que el papel es el mismo. Pero calzaba a la perfección con lo que quería y le pedía Milos Forman. Están en un sanatorio, en un manicomio, en una casa de locos, más casa de locos que manicomio. Y hombre, es el más cuerdo de todos, Jack Nicholson. Porque luego están por ahí Danny DeVito,
haciendo un papel secundario, o Vincent Schiavelli, o Christopher Lloyd, Doc, de Regreso al Futuro, que hace el mismo papel que en El Cuco también. Bueno, y Danny DeVito también hace el mismo papel. Es que esta película es iniciática para todos ellos. Fue como un pistoletazo de salida para sus carreras. Y sin ser una película de terror, hay un papel terrorífico, hay un papel de película de terror que es el de Louise Fletcher, el de la doctora de ese manicomio. Extraordinaria Louise Fletcher, merecidísimo su Oscar. Ese papel me recuerda al de Jessica Walter en Play Misty for Me, Escalofrío en la noche, de Clint Eastwood, en el que la oyente enamorada locamente, nunca mejor dicho, de Clint Eastwood y su programa de radio acaba por perder los papeles. Bueno, pues aquí Louise Fletcher pone la misma mirada, los mismos ojos. Y en ese sentido hay un dúo interpretativo entre Nicholson y Louise Fletcher que puede pasar a la historia del cine como uno de los mejores dúos interpretativos que hayan existido. Solo faltaba que se tiraran los trastos, y de eso ya se ocupa el señor Jack Nicholson, y sobre todo el señor Milos Forman, que por cierto uno de los internos del sanatorio es el actor Scatman Crothers, que luego se lo llevaría Nicholson o Kubrick también para hacer El Resplandor. Y mención especial para Will Sampson, el jefe en la película, ese interno nativo americano que se las da de loco porque no habla y sí que habla. Y resulta que es el más cuerdo de todos. Qué poquito cine hizo Will Sampson, pero qué personaje tan inolvidable. Y qué final. Huye, como hubiéramos oído todos. Es que, vamos a ver, Milos Forman provenía de un cine, el checo, caracterizado por una libertad creativa absoluta, con gente como la integrante de la nueva ola checoslovaca, con Vera Chytilova, Jiří Menzel o el propio Milos Forman a la cabeza. Claro, Forman se encuentra con este argumento y con esta historia y dice, esta es la mía. Aquí voy a poner los puntos sobre las íes de la sociedad norteamericana, o en definitiva, de toda aquella sociedad que impide al ser humano desarrollar su propia personalidad. Yo que vengo de Europa, yo que he revolucionado el cine a mi manera, voy a hacer hincapié en lo que la sociedad norteamericana, en este caso, veo que está haciendo mal. Luego lo haría con Her, por ejemplo, de manera más gruesa, si queréis, con el trasfondo de la guerra de Vietnam, o más adelante con la película de El escándalo de Larry Flint. Es como decir, ¿queréis que os haga películas? Pues os vais a enterar, no va a ser gratis. No me voy a callar, y no me vais a hacer callar. ¿Cómo le hacen callar al pobre Jack Nicholson? Y después del Cuco viene Bette Davis, porque la niña bonita, el número 15, es para ella. Es para Eva al desnudo, obra incontestable de Joseph Leo Mankiewicz, tan de actualidad por la película de Fincher, Mank. Menudo peliculón. Es de esas películas que se dice, ya no se hacen películas como antes. Y efectivamente, ya no se hacen películas como Eva al desnudo. Hombre, Pedro Almodóvar hizo Todo sobre mi madre, que es ya, desde el título, un guiño absoluto a esta película. Porque el título de Eva al desnudo, o al original, es All About Eve, Todo sobre Eva. Que por una vez, y sin que sirva de precedente, el título español yo creo que casi mejora al título original, Eva al desnudo. El mundo del teatro. Por una vez no es cine dentro del cine, sino, bueno, podríamos decir teatro dentro del cine. No quisieron cebarse más con la gente del espectáculo de la gran pantalla. Pero al fin y al cabo son actores. Y también hay productores, y representantes, y críticos teatrales. Pues efectivamente queda al desnudo todo un mundo, el de las tablas, el de los escenarios, en el que precisamente tampoco es oro todo lo que reluce. Por cierto, Eva no es Bette Davis, Eva es Anne Baxter, una aspirante a estrella del teatro. La estrella del teatro en esa película es, bueno, Bette Davis. ¿Qué decir de Bette Davis? Yo creo que en la cumbre, en la mejor interpretación de su carrera, y mira que ha tenido buenas interpretaciones Bette Davis.
en un momento, por cierto, en el que cierta decadencia acudía